Buen día, mi nombre es Víctor y yo les voy a presentar el caso clínico de trombofilia primaria. Bueno, recordando un poquito que pues la trombosis constituye la principal causa de morbimortalidad en los países occidentales y una de las causas de trombosis es la trombofilia. La trombofilia o la hipercoagulabilidad es un estado en el que la sangre circulante es más propensa a producir trombos. Necesita un menor estímulo a comparación con los estados normales para provocar la aparición de trombos. En este caso clínico vamos a hablar sobre el paciente JAOG, con sus iniciales, un masculino de 28 años, originario de Fresnillo. Ingresa al servicio de hematología por un EBC isquémico hace un año. Sin embargo, después de ese EBC, pues le dieron su cita un año después. Se refiere a hematología para descartar una trombofilia primaria, debido a distintos factores de riesgo que tiene este paciente, que nos hace pensar en una trombofilia primaria. Bueno, nuestro paciente, como les decía, es un masculino de 28 años. Ahí ya es el primer dato clínico que nos habla de que este no es un EBC que aparece típicamente, ¿sí? Los pacientes con EBC no suelen tener 28 años, entonces desde aquí ya nos resalta. Y pues es un operador de maquinaria pesada. Y bueno, su motivo de consulta, inicialmente con el EBC, fue porque hubo una hemiparesia del lado izquierdo, una parálisis parcial y una afasia, una dificultad en el habla, en octubre de 2021. Entonces, se documenta por resonancia magnética el EBC isquémico y se está tratando con un antiagregante, con clopidogrel, 75 miligramos de oral cada 24 horas. Se refiere a hematología para descartar una trombofilia primaria. Bueno, dentro de sus antecedentes personales patológicos, tenemos que tuvo una intervención quirúrgica por una hernia, pero hace 7 años. No tiene ninguna hospitalización, ningún accidente, ningún antecedente quirúrgico de importancia reciente que nos pueda condicionar a una trombofilia secundaria. De la misma manera, niega crónico-degenerativos, que también nos descarta o nos habla que tal vez no sea una trombofilia secundaria. En los personales no patológicos no hay datos de relevancia y en los heredofamiliares vemos que tiene un tío paterno con un EBC isquémico, con una enfermedad tromboembólica venosa, pero su grupo etario es más cercano a donde suelen aparecer estos eventos. Y tiene una prima con lupus, un fenómeno autoinmune, que también nos podría hablar de una trombofilia secundaria. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no es el caso. En la exploración física, sus signos vitales están normales, su peso, su talla, su IMC está normal, se descarta una obesidad. Y en la clínica, la única clínica que les mencionaba, de la hemiparesia del lado izquierdo y la fascia motora en el momento del EBC. Vamos a ver sus laboratorios. En la biometría hemática tenemos que todos los parámetros están normales, no hay nada patológico. En los tiempos de coagulación vemos un alargamiento del tiempo de protrombina. Aquí ya podemos empezar a inferir que hay un problema con la coagulación, especialmente o específicamente con la vía extrínseca. Tenemos un defecto en esta vía que está eh, que forma parte el factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10. Entonces, los lípidos se encuentran normal, la química sanguínea se ve que tenemos una función renal normal, no hay insuficiencia renal, lo que es importante eh, por unas cosas que comentaré más adelante. Dentro de la autoinmunidad se descarta algún fenómeno autoinmune, a pesar de que había el antecedente de una prima con
lupus, que puede ser causa de trombofilia secundaria, no hay una evidencia de anticuerpos o de un síndrome antifosfolípidos que nos pueda explicar esta trombofilia. El VDRL es negativo, entonces también se descarta una sífilis, se descarta infecciones que también pueden causar una trombofilia secundaria y también se hace un Doppler carotídeo. Es pues un ultrasonido donde se ve el flujo sanguíneo por las carótidas para ver si hay una obstrucción o un estrechamiento de estas, que también puede aumentar el riesgo del EBC, pero está normal. Se hace una tomografía craneal donde se ve atrofia cortical por el EBC y se hace una angioresonancia donde se ven infartos en el mesencéfalo, en la cápsula interna y se ven trombos. Entonces ahí ya se confirma que hay un EBC. Y se hace otro estudio que se llama ECOT o ecocardiograma transtorácico, que también por vías sonoras se puede observar el corazón. Ahí nos dice que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están normales. Eh, no hay alguna característica o algún rasgo que nos diga que hay insuficiencia cardíaca, que también puede llegar a ser una causa de trombofilia secundaria. Se hace un Holter. Esta es una forma o un tipo de electrocardiograma portátil en donde el paciente tiene ese electrocardiograma conectado 24 horas y se nos dice pues cómo estuvo el corazón durante ese día. El ritmo es sinusal, no hay arritmias, no hay flutter, no hay fibrilación auricular ni ninguna patología. Y finalmente llegamos al perfil de trombofilia. Aquí observamos que el factor 5 está normal. Descartamos la principal causa de trombofilia primaria. No hay anticuerpos, por lo que también anormales, pues, por lo que también descartamos esta causa, pero aquí observamos que hay bajos niveles de proteína C, proteína S y antitrombina 3. Recordemos que estas proteínas son la anticoagulación natural de nuestro cuerpo, la que nosotros producimos. Y, por ejemplo, la proteína S ayuda a la proteína C a inactivar al factor 5 y al factor 8. La antitrombina inactiva al factor 2 y al factor 10. Estos factores, el 2, el 10, el 5, son factores que forman parte de la vía extrínseca, por lo que con eso podemos explicar la prolongación del tiempo de protrombina. Entonces, con estos datos ya podemos concluir que el paciente tiene una trombofilia primaria. ¿Por qué? Porque la trombofilia, el estado de hipercoagulabilidad, el problema viene desde la misma hemostasia. No viene de factores externos, por lo que no es secundaria, es primaria. Por lo que podemos concluir que las características clínicas de este paciente, la edad, la localización poco común de la trombosis, que fue cerebrovascular, el antecedente heredofamiliar, a pesar de que era una persona ya más grande, había un antecedente de eh, enfermedad tromboembólica venosa, y el perfil de la trombofilia, es decir, que había una deficiencia de proteína C, de proteína S, de antitrombina, podemos concluir que nuestro paciente tiene una trombofilia primaria. Aparte, nosotros descartamos todas las demás causas de trombofilia, las secundarias, los diferenciales, por el ecocardiograma transtorácico, el Doppler, niega crónico-degenerativas, niega quirúrgicas, niega sesiones prolongadas de inmovilidad, malformaciones arteriovenosas, autoinmunidad, infecciones. Entonces, se descartan todas las trombofilias secundarias y al final se hace este perfil de la proteína C, S, antitrombina 3, y ahí es donde vemos que ahí está el problema. Entonces, aparte de esto, se inicia tratamiento con rivaroxaban.
un anticoagulante oral de acción directa, que va directo al factor 10. ¿Por qué se hizo este cambio? Se descontinuó al clopidogrel. Se hizo el cambio porque, como podemos observar, el problema no está en la agregación plaquetaria, sino en la coagulación, por lo que se tiene que dar un anticoagulante. Aparte, este es un paciente que es candidato a una terapia anticoagulante prolongada, debido a que este es su primer episodio de trombosis y es en una localización atípica. Esa es una indicación de anticoagulación prolongada y esa se da con rivaroxaban. Por lo tanto, finalizamos recalcando que es de gran importancia que el médico general domine la trombofilia y la enfermedad tromboembólica en general, debido a que la comprensión de esta enfermedad ayuda al médico a identificar características clínicas que funcionen como datos de alarma a través de la anamnesis, de la exploración física, de los datos clínicos, para que nosotros como médicos podamos tener una sospecha diagnóstica certera y el paciente pueda ser tratado de manera más oportuna. O bien, como el caso de este paciente, ser derivado a la especialidad pertinente para un tratamiento efectivo. Hay que recordar que estos pacientes, en su gran mayoría, van a llegar con nosotros, con el médico general, por lo que es importante que un médico general conozca cómo funciona la trombofilia y la trombosis para poder evaluar cuándo es pertinente que el paciente vaya con un hematólogo. Por ejemplo, en este paciente, el médico tratante inicial se dio cuenta que tenía 28 años el paciente y no era común que un paciente de 28 años tuviera un EBC, por lo que dijo, ok, lo refiero a hematología. Entonces, esto es importante, esta es la razón por la que es importante que el médico conozca de estas enfermedades y las domine. Eso sería todo, muchas gracias.